Bienvenidos a Turbo Power. Hoy vamos a hacer algo diferente. Un recorrido divertido por algunas de las puertas de autos más raras, sorprendentes y asombrosas que se han creado. No habrá rankings ni competencias, simplemente una selección de diseños únicos. Y te advierto algo. Estoy seguro de que en esta lista aparecerán coches que nunca habías escuchado mencionar. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios si logras reconocerlos todos. Número 10. El Hurricane. En 1969, Holden presentó el Hurricane, un prototipo que parecía salido directamente del futuro gracias a su diseño increíblemente bajo y aerodinámico. Entrar y salir de un coche con esa silueta podría haber sido un verdadero reto, pero los ingenieros de Holden encontraron una solución brillante. Al abrirse la cubierta hidráulica tipo concha, los propios asientos se elevaban y se inclinaban hacia adelante, como si fueran un sillón motorizado que te escoltaba hacia afuera. Era una mezcla perfecta de estilo, innovación y comodidad. El Hurricane también sorprendió con un parabrisas de plexiglas sin pilares, que ofrecía una vista panorámica y limpia hacia adelante. Sin embargo, la visibilidad trasera era un desafío. ¿La solución? Incorporar una cámara en la parte posterior, un detalle tan adelantado a su tiempo que incluso muchos automóviles modernos presumen de ello hoy en día. Aunque nunca estuvo destinado a la producción masiva ni a circular por las calles, este concepto marcó un antes y un después en la industria automotriz. A finales de los años 60, el Holden Hurricane no solo era un prototipo, sino una verdadera declaración de lo que la innovación y la visión futurista podían lograr en el mundo del automóvil. Número 9. El Italdesign Aspeed. De 1988. El Italdesign Aspeed de 1988 no solo pensó fuera de lo convencional, sino que literalmente rediseñó los límites del concepto automotriz. A primera vista, podía parecer que tenía puertas comunes, pero en realidad eran casi irrelevantes frente a su característica más llamativa, un espectacular techo de cristal curvado que unía toda la estructura en un solo trazo elegante. No se trataba simplemente de estética. Italdesign utilizó un proceso de fabricación de vanguardia para crear vidrio de doble curvatura, logrando fusionar en una sola pieza las ventanillas laterales, el parabrisas y el techo solar. El resultado fue un flujo continuo y futurista, sin interrupciones, que convertía al Aspeed en una verdadera obra de arte rodante. Con su audaz apuesta por el cristal envolvente, este prototipo nos ofrecía una visión adelantada de cómo podría lucir el diseño automotriz del futuro, limpio, aerodinámico y con una elegancia minimalista que aún hoy sigue siendo inspiradora. Pero el Aspeed no solo era un experimento visual, también entregaba prestaciones respetables para su época. Montaba un motor potente que le permitía alcanzar velocidades de hasta 250 km por hora, algo impresionante en un concepto que, oficialmente, nunca estuvo destinado a producción masiva. Esa mezcla de estética futurista y rendimiento real lo convirtió en una joya única, deseada por coleccionistas y amantes del diseño. En cuanto a su valor, aunque nunca salió al mercado de manera comercial, los expertos calculan que de ponerse a la venta hoy en día, una pieza tan exclusiva y adelantada a su tiempo podría superar fácilmente el $1.000.000 en subastas internacionales. No se trataba simplemente de un coche, sino de un manifiesto del futuro, un ejemplo claro de cómo el diseño y la innovación pueden elevar al automóvil a la categoría de arte. Número 8. El Kaiser Darrin, 1954. En 1954 apareció el Kaiser Darrin, un automóvil que sorprendió al mundo con un diseño de puertas tan audaz como innovador. A diferencia de los vehículos tradicionales, cuyas puertas se abrían hacia afuera, este modelo introdujo un sistema completamente distinto, paneles deslizantes que se ocultaban dentro de las aletas delanteras. Gracias a este ingenioso mecanismo, los pasajeros podían entrar y salir del coche con gran facilidad, sin el espacio extra que normalmente requieren las puertas convencionales. El secreto estaba en su carrocería de fibra de vidrio, que ofrecía la ligereza y el espacio suficiente para albergar las puertas en los laterales. Este detalle encajaba perfectamente con la tendencia de los grandes automóviles que dominaban el mercado estadounidense de mediados de siglo. Sin embargo, la genialidad del diseño también traía consigo un inconveniente. El sistema de rieles y deslizamiento necesitaba mantenerse siempre limpio y en buen estado. Si se atascaba, los propietarios a menudo se veían obligados a dejar las puertas abiertas incluso durante la conducción, o en casos extremos, a trepar por encima de ellas para entrar y salir del coche. Aunque la idea no logró imponerse en la industria y se consideró más un experimento que una solución práctica, el Kaiser Darrin sigue siendo recordado hasta hoy como un ejemplo único de creatividad y atrevimiento en el diseño automotriz.
Sus puertas deslizantes quedaron como un legado curioso e inolvidable, demostrando que incluso los intentos más arriesgados pueden marcar un capítulo especial en la historia del automóvil. Número 7. El Lamborghini Marsal. Cuando hablamos de puertas de gran tamaño y diseño atrevido, Lamborghini fue pionero mucho antes que otras marcas. En 1967 presentó el Lamborghini Marsal, adelantándose más de una década al famoso Aston Martin Bulldog. Este prototipo llamó la atención del mundo por un detalle verdaderamente revolucionario. Sus puertas casi completamente de vidrio, interrumpidas únicamente por una delgada franja estructural que dividía la parte superior de la inferior. Lo más impactante era el panel inferior de cristal, que permitía a los pasajeros ver directamente el camino bajo sus pies, una experiencia visual tan futurista como única. El sistema de apertura tipo Gullwing, alas de gaviota, hacía aún más espectacular este diseño, eliminando el riesgo de roces o daños que sufren las puertas convencionales al abrirse en espacios reducidos. Estas enormes superficies de vidrio generaban un efecto casi radiográfico, como si el observador pudiera mirar directamente al interior del automóvil y descubrir sus secretos mecánicos. Eran tan amplias que los pasajeros traseros no necesitaban ventanillas propias ni accesos adicionales. Bastaba con las grandes piezas de cristal que se extendían hasta la parte posterior del coche. El resultado fue un vehículo icónico, estilizado y sumamente audaz, que no solo marcó la historia del diseño automotriz, sino que también confirmó a Lamborghini como una marca capaz de desafiar todos los límites de la estética y la innovación. Debajo de ese diseño futurista, se encontraba un motor de 6 cilindros en línea, derivado del Lamborghini Miura, con una potencia de alrededor de 175 caballos de fuerza, que le permitía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 200 km por hora. Aunque no era el Lamborghini más potente, sí fue uno de los más visionarios, pensado como un ejercicio de diseño más que como un superdeportivo de producción. Hoy en día, el Lamborghini Marsal es considerado una pieza de museo única. Solo se fabricó un ejemplar y su rareza lo convierte en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo. En subastas especializadas, su valor se ha estimado en más de $2 millones, aunque muchos expertos creen que si se pusiera nuevamente a la venta, podría superar fácilmente los $3 millones gracias a su estatus de obra maestra histórica. Número 6. El Lancia Strato Zero. El Lancia Strato Zero no era simplemente un coche. Era una auténtica escultura sobre ruedas que transformó por completo la idea de lo que podían ser las puertas y los parabrisas en un automóvil. Mientras la mayoría de los coches usaban el parabrisas únicamente para dar visibilidad, este prototipo lo convirtió en algo mucho más audaz. El parabrisas era también la entrada principal al vehículo. Se inclinaba hacia adelante para permitir que los pasajeros se deslizaran en su cabina ultrabaja, eliminando por completo la necesidad de puertas tradicionales. Detrás de esta genialidad estaba el legendario diseñador Marcello Gandini, a quien seguramente recuerdas por haber sido el creador de otros íconos como el Lamborghini Miura. Gandini llevó al extremo la filosofía del diseño en forma de cuña y construyó un coche que parecía salido de otra dimensión. El resultado fue una obra maestra futurista que rompió todas las normas de la época y que, incluso hoy, sigue viéndose como un modelo adelantado a su tiempo. Bajo su espectacular carrocería se encontraba un motor V4 de 1.6 litros, tomado del Lancia Fulvia HF, que le permitía alcanzar una velocidad máxima cercana a los 200 km por hora. Puede que no pareciera mucho en comparación con los superdeportivos modernos, pero para un prototipo de 1970 con semejante diseño radical, era un logro impresionante. Además, su altura de apenas 84 centímetros lo convertía en uno de los coches más bajos jamás construidos, reforzando su imagen de nave espacial sobre ruedas. Hoy en día, el Strato Zero es considerado una joya única en la historia del automovilismo. Su rareza y su importancia como pieza de diseño lo han convertido en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo. En subastas exclusivas, este prototipo ha alcanzado cifras cercanas a los $3 millones, consolidándose como una obra de arte rodante que trasciende lo meramente automotriz para convertirse en un símbolo de innovación y audacia. Número 5. Mercedes-Benz 300 SL. Ninguna lista de puertas de coche extravagantes e icónicas estaría completa sin rendir homenaje al verdadero pionero de las puertas tipo alas de gaviota. El legendario Mercedes-Benz 300 SL, conocido simplemente como el Gullwing. Este diseño no fue un capricho estético ni una extravagancia de lujo, surgió de una pura necesidad de ingeniería.
El chasis tubular de apenas 50 kilogramos, ultraligero y revolucionario para su época, estaba colocado tan alto que las puertas convencionales simplemente no podían instalarse. La única solución viable fue levantar las puertas hacia arriba, como las alas de un ave en pleno vuelo. Lo que empezó como una decisión funcional, terminó por convertirse en un ícono eterno del automovilismo. Las alas de gaviota no solo resolvieron un problema técnico, también dieron vida a una de las siluetas más elegantes y reconocibles en la historia de los automóviles. Además, el 300 SL no se conformó con marcar tendencia en diseño. También fue el primer modelo de Mercedes-Benz producido en serie que incorporó un motor con inyección directa de combustible, una innovación que abrió un nuevo capítulo en el rendimiento y la eficiencia de los coches deportivos. El Mercedes-Benz 300 SL Gullwing fue mucho más que un automóvil, fue un manifiesto de lo que la ingeniería y el diseño podían lograr juntos. Su presencia dominaba tanto en la pista como en las calles, y su legado se mantiene vivo hasta hoy, considerado uno de los coches más hermosos y avanzados de todos los tiempos. Con el Gullwing, Mercedes no solo resolvió un reto técnico, sino que escribió una de las páginas más brillantes de la historia del motor. Número 4. El McLaren F1. La legendaria historia del McLaren F1 no solo redefinió lo que significaba el rendimiento en un automóvil, sino que también elevó las puertas a la categoría de símbolo icónico. Lo curioso es que la inspiración para sus famosas puertas tipo mariposa no vino de un superdeportivo, sino de un coche modesto, el Toyota Cera. Un pequeño coupé japonés con un mecanismo de apertura futurista que llamó la atención del ingeniero Gordon Murray. Murray solía pasar junto a un Toyota Cera y no podía sacarse de la cabeza que esas puertas eran la solución perfecta para un problema muy particular. El asiento central de conducción del McLaren F1, que hacía imposible utilizar puertas convencionales con bisagras laterales. El diseño del Cera no solo abría hacia afuera, sino que también levantaba parte del techo, facilitando enormemente la entrada y salida del conductor. Convencido de su idea, Murray pidió prestado un Toyota Cera para estudiar a fondo su mecanismo. Con la ayuda de Bruce McIntosh, desarrolló un prototipo que más tarde se convertiría en una de las soluciones de diseño más ingeniosas en la historia del automovilismo. Cuando finalmente debutó, el McLaren F1 no solo había adoptado el concepto, lo había llevado a otro nivel, superando con creces la fama de su modesto maestro japonés. Las puertas tipo mariposa del McLaren F1 pasaron de ser una inspiración a convertirse en una seña de identidad absoluta, representando innovación, elegancia y genialidad en ingeniería. Desde entonces, el F1 no solo es recordado como uno de los coches más rápidos y exclusivos del mundo, sino también como el modelo que transformó un detalle de diseño en una obra de arte funcional. Número 3. El Mercury XM Turnpike Cruiser. Hablar de innovación y arte automotriz nos lleva directamente al Mercury XM Turnpike Cruiser, un concepto que puede considerarse uno de los coches más adelantados a su tiempo. Aunque en apariencia tenía puertas convencionales, escondía un detalle sorprendente. Unos paneles transparentes en el techo tipo mariposa que se elevaban y descendían de manera automática en sincronía con las puertas gracias a sus actuadores eléctricos. Este mecanismo no solo era funcional, sino que convertía al vehículo en un auténtico espectáculo visual. Visto desde arriba, recordaba a un diseño temprano de techo tipo top, o incluso a un techo solar dividido, lo que reforzaba aún más su estética futurista. El XM Turnpike fue una obra maestra única, construida por guía sobre la base de un chasis de Ford F250 de 1954. Lo más sorprendente era su precio. $80,000 en los años 50, una cifra descomunal para la época, lo que equivaldría a más de $900,000 actuales. No se trataba solo de un prototipo de exhibición, este automóvil recorrió Estados Unidos en un tráiler especial de paneles de vidrio hecho a medida, convirtiéndose en la estrella de los salones del automóvil de Cleveland, Detroit, Chicago y Nueva York. Pintado en un impactante tono pimón con un acabado perlado en la parte superior, el XM Turnpike fue concebido como una visión audaz del futuro. Su diseño anticipaba el estilo del Mercury Turnpike Cruiser de 1957, un modelo de producción más moderado que heredó parte de su espíritu innovador. Sin embargo, el concepto original sigue siendo un símbolo de la imaginación y la valentía de Mercury para soñar más allá de lo convencional. El nombre lo decía todo. Este automóvil fue creado para representar el futuro de las carreteras estadounidenses, una auténtica declaración de intenciones que aún hoy se recuerda como un ícono de ingeniería visionaria y estilo revolucionario. Número 2. El Peugeot 1007.
A primera vista, podría pasar por un típico coche urbano europeo, compacto, discreto y pensado para la vida diaria en ciudad. Pero bastaba con abrir sus puertas para descubrir su gran truco. El 1007 tenía puertas corredizas eléctricas. Y no se deslizaban hacia atrás como en una furgoneta, sino que se escondían elegantemente dentro de la carrocería trasera. Lo curioso es que no era un monovolumen ni un vehículo grande donde este diseño tendría sentido, sino un pequeño hatchback de 2 puertas. Esto hacía que la gente se preguntara, ¿para qué un coche tan diminuto necesitaba puertas corredizas automáticas? La respuesta era sencilla. No lo necesitaba. Peugeot simplemente quiso llamar la atención, y vaya que lo consiguió. El diseño sorprendió, confundió y hasta frustró a muchos conductores, pero lo más importante es que nadie lo olvidaba. Y ese es justamente el sello de un gran diseño, no pide permiso para ser recordado. Con el tiempo, el Peugeot 1007 se convirtió en un experimento de innovación urbana. Un coche que demostró que a veces la extravagancia es suficiente para dejar huella en la historia automotriz. A nivel técnico, el Peugeot 1007 no buscaba ser un deportivo ni un coche de altas prestaciones, pero cumplía con su papel de urbano eficiente. Su velocidad máxima rondaba los 170 km por hora, suficiente para carretera y ciudad. En cuanto a consumo, ofrecía un rendimiento promedio de 5.5 litros cada 100 kilómetros, lo que lo hacía bastante razonable para su época, sobre todo en comparación con otros compactos eléctricos y automáticos del mercado. El precio también fue un detalle llamativo. Cuando salió a la venta en el año 2004, su costo inicial rondaba los 15.000 a 18.000 euros, dependiendo de la versión. Esto lo convertía en un coche más caro que otros hatchbacks convencionales, precisamente porque estaba pensado como un vehículo de diseño y exclusividad. Sin embargo, esa apuesta por la innovación hizo que quedara grabado en la memoria colectiva como uno de los compactos más peculiares que se hayan fabricado. Número 1. El Yo Mobile. El Yo Mobile se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2011 como el primer híbrido ruso, sorprendiendo por su diseño futurista. Su detalle más innovador eran las puertas corredizas diagonales, que se abrían hacia arriba y atrás, desplegándose como alas de insecto y ofreciendo un espectáculo único de ingeniería. El modelo prometía una velocidad máxima de 130 km por hora, con un consumo de apenas 3, 5 a 4 litros por cada 100 kilómetros, cifras muy atractivas para un coche urbano de su época. Además, iba a tener un precio accesible, alrededor de 10.000 euros, lo que lo hacía competitivo frente a otros híbridos. Sin embargo, problemas financieros y fallas de diseño llevaron al fracaso del proyecto, dejando al Yo Mobile como una pieza de innovación que nunca llegó a las calles, pero que aún hoy se recuerda por sus puertas visionarias.